Observa un buque portacontenedores, una ciudad de acero flotante, detenido en medio del océano. Dentro, miles de millones de dólares en productos, esperando un destino que ya no existe. Durante décadas nos contaron una historia de un mundo sin fronteras, donde los bienes, el dinero y las ideas fluían libremente, creando una prosperidad sin precedentes para todos. Era la edad de oro de la globalización. Pero esa historia era una mentira. El barco está parado porque el sistema se ha roto. Las fábricas se están apagando. Las alianzas se están desmoronando. Y las naciones, una por una, están levantando murallas. Esto no es un accidente ni una crisis temporal. Es el final deliberado de una era. Un cambio sísmico que está ocurriendo ahora mismo y que definirá el resto de tu vida. La pregunta ya no es si la globalización terminará, sino quién sobrevivirá a su colapso. Para entender la magnitud de este colapso, debemos recordar el sueño. Tras la caída del muro de Berlín en 1989, el mundo parecía abierto a un futuro brillante. El capitalismo había triunfado. La consigna era la interconexión. Corporaciones de Occidente, en busca de mano de obra barata y nuevos mercados, movieron su producción a Asia, especialmente a China. A cambio, los consumidores en Europa y América obtuvieron productos increíblemente baratos. Televisiones, teléfonos, ropa, todo se volvió más accesible. Se firmaron tratados de libre comercio como el TLCAN. China fue admitida en la Organización Mundial del Comercio en 2001, un momento que se celebró como la culminación del proyecto global. Los economistas lo llamaron la Gran Moderación, un período de baja inflación y crecimiento estable. Parecía una fórmula mágica, un win-win para todos. Pero bajo esta superficie de calma, las grietas ya estaban comenzando a formarse. La primera gran grieta apareció en 2008. La crisis financiera global, nacida en el corazón de Wall Street, demostró que un mundo interconectado también significaba un contagio instantáneo. El colapso de un banco en Nueva York podía destruir empleos en Madrid y cerrar fábricas en Guangzhou. El mito de que los mercados globales se autorregulaban se hizo añicos. Por primera vez, la gente en Occidente empezó a cuestionar la sabiduría de sus élites. Vieron cómo los banqueros eran rescatados con miles de millones de dólares de los contribuyentes, mientras que los trabajadores comunes perdían sus hogares y sus empleos. La globalización había socializado las pérdidas y privatizado las ganancias. La desconfianza sembrada en 2008 se convertiría en el fértil terreno para la revuelta política que estaba por venir. Una revuelta que apuntaría directamente al corazón del orden global. Mientras Occidente se tambaleaba, en el este, un gigante despertaba. China no jugó según las reglas que esperaban sus socios occidentales. En lugar de convertirse en una democracia de libre mercado, utilizó las ganancias de la globalización para construir un formidable poder estatal. Lanzó su plan Made in China 2025, una estrategia para dominar las industrias del futuro. Inteligencia artificial, robótica, vehículos eléctricos. Dejó de ser la fábrica del mundo para convertirse en su competidor directo. Washington y Bruselas se dieron cuenta, demasiado tarde, de que no habían creado un socio, sino un rival estratégico. La suposición ingenua de que el comercio conduciría a la libertad política en China resultó ser uno de los mayores errores de cálculo geopolítico de la historia moderna. La era de la cooperación estaba terminando. La era de la confrontación estaba a punto de comenzar. El descontento popular finalmente encontró su voz política. En 2016, 2 terremotos sacudieron el establishment global. Primero, el Brexit, donde el Reino Unido votó por abandonar la Unión Europea, rechazando la idea de fronteras abiertas y soberanía compartida. Meses después, la elección de Donald Trump en Estados Unidos. Su lema, America First,
era un ataque directo a los principios de la globalización. Prometió devolver los empleos manufactureros, imponer aranceles a las importaciones y renegociar los tratados comerciales. Ambos eventos no fueron anomalías, sino síntomas de una profunda enfermedad. Millones de personas en el corazón industrial de Occidente se sentían abandonadas, traicionadas por un sistema global que enriquecía a las élites en las ciudades costeras, mientras sus comunidades se desmoronaban. La globalización ya no era solo un debate económico, se había convertido en una guerra cultural. Con Trump en la Casa Blanca, la retórica se convirtió en acción. En 2018, Estados Unidos lanzó una guerra comercial a gran escala contra China, imponiendo aranceles a cientos de miles de millones de dólares en productos. China respondió con sus propias represalias. Las cadenas de suministro, construidas meticulosamente durante 30 años para ser lo más eficientes posible, se convirtieron de la noche a la mañana en un campo de batalla geopolítico. Las empresas se vieron atrapadas en el fuego cruzado, obligadas a rediseñar sus operaciones y a elegir un bando. Este fue el primer disparo tangible en la era de la desglobalización. La idea de que la economía podía separarse de la política murió oficialmente. A partir de ese momento, cada decisión de inversión, cada contrato de suministro, se analizaría a través de una lente de seguridad nacional y lealtad geopolítica. Y entonces llegó la prueba de estrés definitiva. La pandemia de COVID-19 en 2020 expuso la fragilidad mortal del sistema globalizado. Cuando China cerró sus fábricas, el mundo se detuvo. De repente, las naciones occidentales descubrieron que no podían producir artículos tan básicos como mascarillas, ventiladores o incluso ingredientes farmacéuticos clave. La dependencia de un solo país, por muy eficiente que fuera, era una vulnerabilidad estratégica catastrófica. Las estanterías vacías en los supermercados se convirtieron en un poderoso símbolo del fracaso de la globalización. Los gobiernos, bajo la presión de sus ciudadanos asustados, comenzaron a hablar de soberanía productiva y resiliencia. La eficiencia a cualquier costo fue reemplazada por la seguridad a cualquier precio. La pandemia no causó la desglobalización, pero la aceleró de una manera que ninguna guerra comercial podría haberlo hecho. Si la pandemia fue un accidente que expuso las debilidades del sistema, la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022 fue un acto deliberado que convirtió esas debilidades en armas. En respuesta, Occidente desató un arsenal de sanciones económicas sin precedentes. Expulsaron a los bancos rusos del sistema SWIFT, el sistema de mensajería que sustenta las finanzas mundiales. Congelaron cientos de miles de millones de dólares de las reservas del Banco Central ruso. Este acto, aunque justificado para muchos, envió una onda de choque a todo el mundo. Demostró que el acceso al sistema financiero global, dominado por el dólar, no era un derecho, sino un privilegio que podía ser revocado. Países como China, India o Arabia Saudita tomaron nota. La confianza, el lubricante esencial del comercio global, se evaporó. La interdependencia económica ya no se veía como una fuente de paz, sino como un riesgo inaceptable. La nueva Guerra Fría del siglo XXI no se libra con tanques, sino con microchips. Los semiconductores, esos pequeños cerebros de silicio que alimentan todo, desde tu teléfono hasta los misiles hipersónicos, son el recurso más importante del planeta, y Estados Unidos ha decidido que China no debe tener acceso a los más avanzados. Washington ha impuesto controles de exportación radicales, no solo a sus propias empresas, sino a cualquier empresa del mundo que utilice tecnología estadounidense, para cortar el acceso de China a los chips de alta gama. Esto es un intento de estrangular el avance tecnológico de su principal rival. Es el equivalente moderno de un bloqueo naval. La llamada Guerra de los Chips está creando un telón de acero tecnológico,
obligando a los países a elegir entre el ecosistema tecnológico estadounidense o el chino. El mundo digital se está partiendo en dos. En las salas de juntas de las corporaciones más grandes del mundo, el vocabulario ha cambiado. Las palabras de moda ya no son offshoring o eficiencia. Ahora son reshoring, nearshoring y friendshoring. Reshoring significa traer la producción de vuelta al país de origen. Nearshoring significa moverla a un país cercano y amigable, como México para las empresas estadounidenses. Friendshoring significa trasladarla a un país aliado, como Vietnam o la India. Todas estas estrategias tienen un objetivo común: reducir la dependencia de China y de rivales geopolíticos. Este es el gran rediseño de las cadenas de suministro globales. Es un proceso inmensamente caro y complejo. Implica construir nuevas fábricas, entrenar nuevos trabajadores y crear nuevas rutas logísticas. Es el desmantelamiento, ladrillo a ladrillo, del mundo construido en los últimos 40 años. Este nuevo mundo enfocado en la seguridad tiene un precio, y lo estamos pagando todos. La globalización actuó como una fuerza deflacionaria masiva. La competencia de la mano de obra barata en Asia mantuvo los salarios bajos en Occidente, y la producción en masa hizo que los bienes fueran más baratos. Ahora, esa fuerza se está invirtiendo. Producir en Estados Unidos o Europa es mucho más caro. Construir cadenas de suministro redundantes es ineficiente por diseño. El resultado es inevitable: la inflación. Lo que estamos viendo no es un pico temporal causado por la pandemia o la guerra. Es el comienzo de una nueva era de presiones inflacionarias estructurales. El fin de la era de las cosas baratas ha llegado. Los bancos centrales pueden subir los tipos de interés, pero no pueden imprimir semiconductores ni construir fábricas. El coste de la seguridad es un mundo permanentemente más caro. La energía, la sangre que bombea en las venas de la economía mundial, también se está fragmentando. Durante décadas, Europa construyó su modelo industrial sobre la base del gas ruso barato. Era una apuesta económica que ignoraba el riesgo geopolítico. La guerra de Ucrania destruyó esa apuesta. Ahora, Europa busca desesperadamente nuevas fuentes de energía, compitiendo con Asia por los mismos cargamentos de gas natural licuado de Estados Unidos o Qatar. Rusia, por su parte, está redirigiendo sus flujos de petróleo y gas hacia China e India con grandes descuentos. El mercado energético global, que una vez fue relativamente unificado, se está dividiendo en bloques regionales y políticos. Tu factura de la luz ya no solo depende de la oferta y la demanda, sino de la geopolítica. La seguridad energética ahora triunfa sobre el precio más bajo. La transición hacia una economía verde, lejos de unir al mundo, está creando nuevos campos de batalla. La energía solar, los coches eléctricos y las baterías no se construyen con buenos deseos, sino con minerales: litio, cobalto, níquel y tierras raras. Y el control sobre la extracción y el procesamiento de estos minerales está increíblemente concentrado. China, por ejemplo, procesa casi el 90% de las tierras raras del mundo. Esto le da un poder inmenso. Mientras Occidente impone sanciones a Rusia por su energía, depende peligrosamente de China para los materiales de la economía del futuro. La carrera por asegurar estos recursos críticos está en marcha, llevando a una nueva forma de colonialismo en África y América Latina. La geopolítica de la energía verde será tan brutal y competitiva como lo fue la del petróleo. La fragmentación no es solo física, también es digital. La idea de un Internet global y abierto está muriendo. China ha tenido durante mucho tiempo su gran cortafuegos, un Internet censurado y vigilado. Rusia está desarrollando su propia red soberana. Ahora, Occidente también está levantando barreras.
Estados Unidos ha prohibido TikTok en dispositivos gubernamentales y amenaza con una prohibición total. Europa, con sus estrictas leyes de privacidad como el RGPD, está creando un Internet regulado que choca con el modelo de negocio de las grandes tecnológicas estadounidenses. Estamos entrando en la era del Splinternet, un Internet balcanizado donde los datos no pueden fluir libremente a través de las fronteras. Para las empresas que operan globalmente, es una pesadilla de cumplimiento. Para los usuarios, significa un mundo digital más pequeño y más controlado. El arma más poderosa del arsenal estadounidense no es un portaaviones, es el dólar. Su dominio como moneda de reserva mundial le da a Washington un poder extraordinario para imponer sanciones y controlar el sistema financiero. Pero este poder está siendo desafiado. El uso de sanciones contra Rusia ha acelerado los esfuerzos de países como China, India y Brasil para comerciar en sus propias monedas. El bloque de los BRICS está explorando la creación de una moneda de reserva común. Arabia Saudita está considerando vender petróleo a China en yuanes. Este proceso, conocido como desdolarización, es lento y complejo, pero la tendencia es clara. El mundo está buscando alternativas para reducir su vulnerabilidad al poder financiero estadounidense. La erosión del estatus del dólar sería el cambio geopolítico más significativo del siglo, con consecuencias masivas para la economía estadounidense. En cada gran cambio económico hay ganadores y perdedores. Entre las naciones, los grandes perdedores son los países cuyo modelo económico se basaba en la hiperglobalización, como Alemania y Corea del Sur, potencias exportadoras que dependían de cadenas de suministro globales y mercados abiertos. Los ganadores son los países que se benefician del nearshoring y el friendshoring. México es el principal candidato, convirtiéndose en la nueva plataforma de fabricación para el mercado norteamericano. Vietnam, India e Indonesia también están atrayendo inversiones de empresas que buscan una alternativa a China. Estados Unidos, con su enorme mercado interno y sus recursos energéticos, podría salir fortalecido a largo plazo, aunque a costa de una mayor inflación para sus consumidores. El mapa económico del mundo se está redibujando en tiempo real. A nivel corporativo, el cambio es igualmente dramático. Gigantes como Apple, que construyeron su imperio sobre la fabricación de bajo coste en China, ahora están en una carrera desesperada por diversificar. Están trasladando parte de la producción del iPhone a la India y la del MacBook a Vietnam. Este proceso cuesta miles de millones de dólares y años de planificación. Las empresas se enfrentan a un trilema imposible. Tienen que satisfacer a los consumidores occidentales, cumplir con las regulaciones de Washington y, al mismo tiempo, no enfadar al gobierno de Pekín para no perder el acceso a su enorme mercado. Las corporaciones multinacionales, antes vistas como los agentes sin rostro de la globalización, ahora están siendo forzadas a tener una nacionalidad y a elegir alianzas. La era de la corporación apolítica ha terminado. Al final, ¿qué significa todo esto para ti? Significa tres cosas. Primero, un coste de vida más alto, la era de los productos electrónicos a precios de ganga y la moda rápida y desechable probablemente ha terminado. Segundo, menos opciones. Las empresas se centrarán en productos para sus mercados regionales, en lugar de un modelo único para todo el mundo. Y tercero, más volatilidad. Las cadenas de suministro más cortas y menos diversificadas son más vulnerables a shocks locales, ya sea un desastre natural o una huelga. Tu vida económica será más incierta. El beneficio de este cambio, si existe, podría ser la revitalización de la industria local y salarios potencialmente más altos en algunos sectores. Pero el camino hacia ese futuro será rocoso y caro. El resultado final de este proceso es la formación de bloques económicos y políticos distintos, que recuerdan a la Guerra Fría.
Por un lado, un bloque liderado por Estados Unidos, que incluye a Europa, Japón, Corea del Sur y Australia, centrado en la democracia, los derechos humanos y un orden basado en reglas. Por otro lado, un bloque liderado por China, que incluye a Rusia y a varios estados de Asia y África, centrado en la soberanía estatal y un modelo de capitalismo autoritario. Y en medio, un grupo de naciones no alineadas, como India, Brasil, Sudáfrica y las potencias del Golfo, que intentarán jugar en ambos bandos para maximizar sus propios intereses. Este mundo multipolar será inherentemente más inestable y propenso al conflicto que el mundo unipolar que le precedió. El proteccionismo, una palabra que durante décadas fue un insulto en los círculos económicos, ha vuelto con fuerza. Los políticos ahora defienden abiertamente los aranceles, los subsidios a la industria nacional y las políticas de compra local. La lógica es simple: la eficiencia económica no debe ser el único objetivo. La seguridad nacional, la autosuficiencia en productos críticos y la protección de los empleos locales ahora se consideran igualmente importantes, si no más. Históricamente, los argumentos a favor del proteccionismo siempre han existido. Se argumenta que protege a las industrias nacientes y a los trabajadores de la competencia desleal, aunque la mayoría de los economistas todavía creen que el libre comercio es beneficioso a largo plazo. Los políticos han decidido que los costes sociales y políticos a corto plazo de la globalización ya no son soportables. La última frontera de esta separación es la tecnología. La carrera por la supremacía en inteligencia artificial, computación cuántica y biotecnología es una competencia de suma cero. Ninguna gran potencia quiere que su rival logre un avance decisivo en estas áreas. Esto está llevando a una disociación tecnológica, o decoupling, aún más profunda. Los flujos de inversión se restringen. La colaboración científica se marchita. Los talentos son examinados por su nacionalidad. Estamos creando ecosistemas de innovación paralelos y en competencia, lo que ralentizará el progreso general de la humanidad, pero se considera un precio necesario a pagar por la seguridad nacional. El futuro de la tecnología no será global, sino tribal. Algunos analistas se preguntan si esto es solo una fase temporal, un slowbalization o globalización lenta, y si el mundo volverá a la normalidad. Pero las fuerzas que impulsan este cambio son demasiado poderosas y estructurales. La rivalidad entre Estados Unidos y China no va a desaparecer. El cambio climático obligará a las naciones a regionalizar la producción, y la desconfianza sembrada por la pandemia y la guerra no se puede borrar fácilmente. Hemos cruzado el Rubicón. No hay vuelta atrás al mundo de 2005. El péndulo de la historia ha oscilado, alejándose de la integración y dirigiéndose hacia la fragmentación. Aceptar esta nueva realidad es el primer paso para navegar por ella. La era de la globalización no está muriendo, ya está muerta. Así que, aquí estamos, en el amanecer de una nueva era. Una era definida no por la eficiencia, sino por la resiliencia. No por la interconexión, sino por la seguridad. El gran experimento de 30 años de un mundo sin fronteras ha concluido, y sus resultados son, en el mejor de los casos, mixtos. Ha sacado a cientos de millones de la pobreza, pero también ha sembrado la desigualdad y la inestabilidad. ¿Qué viene ahora? Un mundo más peligroso, más caro y más impredecible, pero quizás también un mundo donde las comunidades locales recuperen su importancia, donde los trabajadores tengan más poder de negociación y donde las naciones se vean obligadas a ser más autosuficientes e innovadoras. No es necesariamente un mundo mejor o peor, pero sí fundamentalmente diferente. La pregunta que debemos hacernos ahora es: en este nuevo mundo de murallas económicas, ¿qué debería hacer tu país para sobrevivir y prosperar? ¿Proteger sus industrias o buscar nuevas alianzas? Dinos tu estrategia en los comentarios.